Buenas tardes a todos. Una vez más, en la semana nos volvemos a reunir por este medio para continuar con nuestros temas de derecho procesal electoral. Hoy nos toca advertir dos temas: el procedimiento especial sancionador y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Dejaremos el tema del recurso de revisión para la sesión del lunes y hoy trataremos de abordar el tema procedimiento especial sancionador. Pero antes, ¿hay preguntas, dudas, comentarios, observaciones de lo que hemos platicado en sesiones anteriores? Ya sea conmigo o con los otros expositores. ¿No? Bueno, tomaré el silencio como una negativa ficta. No hay participaciones, no hay ninguna observación, ningún comentario. Bien, el tema procedimiento especial sancionador es relativamente nuevo. Es creación de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que con el transcurso del tiempo se incorpora al texto constitucional, al artículo 41 en específico, y a la legislación electoral desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2008 y ahora en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin que haya sido seguramente la intención del legislador, nos anuncia como advertencia para los legisladores locales la existencia de dos especies de procedimientos sancionadores electorales. En el artículo 440, que corresponde al libro octavo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el rubro de los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno, para mí es la primera vez que veo en la legislación mexicana la palabra disciplinario, que corresponde a lo que hemos conocido comúnmente, generalmente, como responsabilidad administrativa de los servidores públicos, y que en otros países se estudia como derecho disciplinario. En este libro octavo se rige tanto los regímenes sancionadores en materia electoral como el derecho disciplinario. En el título primero se tipifican las faltas electorales y la sanción, y el legislador en el artículo 440 advierte a los legisladores locales con el siguiente texto. Párrafo 1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores tomando en cuenta las siguientes bases. A. Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales. Y B. Especiales sancionadores expeditos por faltas cometidas dentro de los procesos electorales. B. Sujetos y conductas sancionables. C. Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos. D. Procedimiento para la dictaminación para la remisión de expedientes al Tribunal Electoral para la resolución tanto en el nivel federal como local. E. Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los organismos públicos locales de quejas frívolas aplicables tanto en el nivel federal como en el local
y viene el catálogo de conductas frívolas. Lo importante es lo que leíamos en la base A. Hay dos procedimientos administrativos sancionadores en materia electoral. Yo incluso tengo problema, no sé cómo titular a este apartado del derecho. Tal vez denominarle derecho administrativo sancionador electoral, porque es parte del derecho administrativo sancionador, con la característica de que se especifica o se especializa en la materia electoral, o bien titularle derecho electoral sancionador administrativo, si es que asumimos que es parte del derecho electoral, como parece que fuera, pero es un derecho electoral sancionador. Sancionador administrativo, a diferencia del sancionador penal. Ya estaríamos hablando de la Ley General de Delitos Electorales. Aquí es un derecho electoral sancionador administrativo, que tipifica únicamente conductas que denominamos o calificamos como infracciones, con sus sanciones correspondientes o incluso sin sanción. O bien hablar de un derecho electoral administrativo sancionador. Derecho electoral administrativo en oposición a derecho electoral procesal, y cuya característica o fin fundamental es imponer sanciones previa tipificación de conductas como infracciones. No he tomado todavía una decisión sobre este título, porque incluso pienso que es una rama distinta al derecho electoral propiamente dicho. Así como hay un derecho penal electoral, quizá tengamos que estructurar un derecho administrativo electoral sancionador. Sí, derecho administrativo, o bien derecho administrativo sancionador electoral, pero fundamentalmente derecho administrativo. Les ruego que me ayuden a pensar y a decidir por algún título que debamos dar a este apartado del derecho. Por otra parte, pareciera sencillo el tema del derecho sancionador electoral administrativo, y más aún si solo nos ocupamos del procedimiento especial sancionador. Pocos son los artículos dedicados a este tema a partir del artículo 470 al 477. Muy pocos artículos para un tema tan importante. Esta materia, en mi concepto, se regula por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Comunicación Social, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, por supuesto, por la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin olvidar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos entonces el contexto normativo tan amplio que tenemos que estudiar para hacer un estudio integral. Por una parte, del procedimiento especial sancionador, por otra parte, del procedimiento ordinario sancionador
y las reglas comunes a ambos procedimientos sancionadores en materia electoral. Dejo esto solo enunciado para hacer referencia a cada una de las disposiciones que rigen en específico al procedimiento especial sancionador. Pero antes les había dicho, aunque son reglas para el legislador ordinario local, tenemos una advertencia que era válida en principio. Los procedimientos especiales sancionadores expeditos por faltas cometidas dentro de los procesos electorales, en tanto que los ordinarios se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales. Es decir, el procedimiento ordinario sancionador procede en cualquier tiempo, en tanto que la intención del legislador es que el procedimiento especial sancionador solo fuera procedente en el contexto de los procedimientos electorales, es decir, desde la etapa preparatoria hasta el final, hasta los resultados y declaraciones de validez de las elecciones, incluida en su caso la elección de presidente de la República o de gobernador en la entidad federativa correspondiente. Esta clasificación y esta distinción era evidente en el origen normativo, pero fue cambiando. La realidad cambió y fue la Sala Superior la que se encargó de hacer este cambio para borrar el criterio cronológico que estableció el legislador. Nos dijo con todas sus letras, el procedimiento especial sancionador solo será procedente durante los procedimientos electorales. No olvidemos que el legislador utiliza la palabra proceso indebidamente al hacer referencia al procedimiento electoral en sus 4 etapas o sus 3 etapas: preparatoria, jornada electoral, declaraciones de validez, previos resultados y, en el caso de la elección presidencial o de presidente de la República, el cómputo nacional de la elección, la calificación de la elección, en su caso la declaración de validez de la elección y de presidente electo. Cuando no tenemos elección de presidente de la República, el procedimiento electoral se queda en las 3 etapas primeras: preparatoria, jornada electoral y la etapa de declaraciones de validez, previos resultados. Bien, esta clasificación que hizo el legislador entre procedimiento ordinario y procedimiento especial sancionador quedó casi desde el principio relegado, se hizo a un lado por jurisprudencia de la Sala Superior. En 2008 se aprobó la tesis de jurisprudencia 10/2008, tesis de jurisprudencia de la Sala Superior, con el rubro procedimiento especial sancionador es la vía prevista para analizar violaciones relacionadas con propaganda política o electoral en radio y televisión. Y el texto de esta tesis: los artículos 41, base tercera, y 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el imperativo de que la propaganda política o electoral difundida en los medios de comunicación social esté exenta de expresiones que denigren
a las instituciones y partidos políticos o que calumnien a las personas. Asimismo, señalan que la vulneración a esta disposición será sancionada mediante procedimientos expeditos, en los que se podrá ordenar la cancelación inmediata de la propaganda difundida. Dada la necesidad de hacer cesar a priori cualquier acto que pudiera entrañar la violación a los principios o bienes jurídicos tutelados por la materia electoral. Bajo esta premisa, es dable sostener que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 49, 361 y 367 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se obtiene que el procedimiento especial sancionador es la vía prevista por el legislador para analizar las presuntas violaciones vinculadas con la legalidad de la propaganda electoral en radio y televisión, por la brevedad del trámite y resolución que distingue a este procedimiento y la necesidad de que se defina con la mayor celeridad posible sobre la licitud o ilicitud de las conductas reprobadas, las que pueden llegar a provocar afectaciones irreversibles a los destinatarios de esas expresiones, debido a la incidencia que tienen los medios masivos de comunicación con la formación de la opinión pública. Ahora bien, dicho procedimiento puede ser instaurado durante el desarrollo o fuera de un proceso electoral, ya que se mantiene la posibilidad de que se transgredan las disposiciones que regulan dicha prerrogativa. Luego, el escrutinio correspondiente debe efectuarse en el momento en que se actualice la conducta infractora, que podrá o no coincidir con un proceso comicial. Reitero solo estos dos renglones. Dicho procedimiento puede ser instaurado durante el desarrollo o fuera de un proceso electoral. Tesis de jurisprudencia contraria a la letra de la ley. Por supuesto, en todos los casos yo voté en contra y emití voto particular. Para mí es importante el texto de la ley, no por hacer una interpretación letrista, nunca, pero sí debemos tomar en cuenta que la letra de la ley nos da un principio de certeza y seguridad jurídica, y que una interpretación de la norma no puede ser contratexto expreso de la ley. Debe ser congruente con el texto utilizado por el legislador para establecer las normas jurídicas conforme a las cuales se debe regir la vida de la sociedad, de la población, en nuestro caso, de México. El párrafo último del artículo 14 constitucional establece que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho, conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Y para el constituyente, civil es todo lo que no es penal. Para la materia penal quedó el párrafo tercero del artículo 14 constitucional. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Es un sistema distinto de aplicación de la ley y de interpretación de la ley. En la materia civil,
la letra es importante, pero no solo la letra, sino la interpretación jurídica de esa letra. Sin embargo, en mi opinión, ninguna interpretación jurídica puede ir contra texto expreso de la ley. Y esta tesis de jurisprudencia, con toda claridad, es contradictoria de la norma legal que hemos leído. El procedimiento especial sancionador solo podrá promoverse dentro de los procedimientos electorales. Y la Sala Superior dijo, dicho procedimiento puede ser instaurado durante el desarrollo o fuera de un proceso electoral. Y aquí empezó la historia para cambiar en la práctica todo lo que está previsto en esta normativa. Pero veamos ya de manera especial el procedimiento especial sancionador que regula la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el artículo 470, que es el primero del capítulo cuarto, que regula el procedimiento especial sancionador, el artículo 470 dispuso, dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo cuando se denuncie la comisión de conductas que. Y vamos a ver cuáles conductas. Pero primero, la autoridad competente para hacer el trámite de este procedimiento especial sancionador es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Esta unidad técnica forma parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Y no olvidemos que el secretario ejecutivo es el representante legal del Instituto Nacional Electoral. Pero la reiteración también a la que hacíamos referencia, nos dijo el legislador, dentro de los procesos electorales, solo dentro de los procesos electorales, no fuera de los procedimientos electorales. Sin embargo, con el transcurso del tiempo también ha venido a cambiar el sistema normativo. Por reforma de 2020 a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al artículo 442, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, se adicionó un párrafo 2 con el texto siguiente: cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea responsable de las conductas relacionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, contenidas en el artículo 442 bis, así como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, será sancionado en términos de lo dispuesto en este capítulo, según corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 443 al 458. Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género se substanciará a través del procedimiento especial sancionador. Sí, esta adición claramente establece, siempre que haya una queja o denuncia por violencia política en contra de las mujeres
por razón de género, el trámite de esa queja o denuncia debe ser el procedimiento especial sancionador. Se adiciona una hipótesis más de procedibilidad a las previstas en el artículo 470, párrafo 1 de la misma ley. Y se adicionó también en ese mismo decreto, publicado el 13 de abril de 2020, artículo 442 bis, adicionado. Párrafo 1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de este, constituye una infracción a la presente ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta ley y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas. Y viene el catálogo de conductas. Pero lo más importante es lo que leímos al principio: la violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de este. Si interpretamos este acápite del párrafo 1 con el párrafo segundo del párrafo 2 del artículo 442 bis, llegamos a la conclusión que ya había adelantado desde 2008 la Sala Superior. Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género se substanciarán a través del procedimiento especial sancionador. Para completar la lectura con los dos numerales, diríamos, con independencia de que esté en desarrollo o no un procedimiento electoral. Así que ahora, al igual que el procedimiento ordinario sancionador, el procedimiento especial sancionador procede en cualquier tiempo, ya no únicamente dentro de un procedimiento electoral, federal, local o municipal. Ahora es en cualquier tiempo. Enhorabuena, porque no vamos a esperar a que haya procedimiento electoral para poder investigar y sancionar, en su caso, la comisión de una conducta de violencia política en contra de las mujeres, por razón de género, por supuesto. Pero ya que vamos a reformar, pues hagamos una reforma integral y no establezcamos la diferencia que en principio se establece y que no respeta el propio legislador, autor de la ley, porque desafortunadamente estamos acostumbrados a hacer reformas como en mi pueblo se hacen remiendos en la ropa. Un parche aquí, un parche allá, otro parche de aquel lado y al rato todo parchado. Ya no sabemos si existe el texto original o si lo que existe son parches adheridos unos con los otros. Este es un tema importante. Yo le denomino, estoy tratando de hacer un estudio completo de este tema, denomino a este criterio cronológico de la procedibilidad del procedimiento especial sancionador y divido este análisis cronológico en el origen hasta 2007 y después de 2007 hasta la presente fecha, en que han cambiado las reglas de procedibilidad cronológica del procedimiento especial sancionador. Trato en este análisis de seguir el método que expuse en mi libro de Derecho Procesal Electoral mexicano al estudiar la procedibilidad y requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación. Ya hablo de una procedibilidad objetiva. Y aquí igual, un criterio objetivo para que proceda el procedimiento especial sancionador.
¿Cuál va a ser el objeto de este procedimiento especial sancionador? Y nos dice el legislador en el artículo 470, párrafo 1, que será procedente cuando se denuncie la comisión de conductas que, inciso A, violen lo establecido en la base tercera del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución, que en términos generales que viole lo establecido en la base tercera del artículo 41 constitucional. El otro supuesto de procedibilidad, que sea la conducta violatoria de lo previsto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. B. Conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral. C. Conductas que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. Estos son los actos que pueden motivar o las conductas que pueden motivar la denuncia o queja para instaurar un procedimiento administrativo sancionador especial. Violar el artículo 41 en su base tercera del artículo 41, pero no solo es base tercera, por eso me quedé con la duda, no solo es base tercera del artículo 41, es artículo 41, párrafo tercero, base tercera. Base que contiene distintos apartados, apartado A, apartado B, apartado C y apartado D. Y no se puede violar el apartado D, porque el apartado D establece lo siguiente: el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata la transmisión en radio y televisión de conformidad con lo que disponga la ley. Así que lo que se puede infringir de esta base tercera, según lo previsto en el artículo 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es únicamente lo previsto en los apartados A, B o C de la base tercera del artículo 41 constitucional, párrafo tercero. Y realmente el apartado A difícilmente se puede infringir, porque lo que establece son las facultades y procedimientos para que el Instituto Nacional Electoral pueda distribuir el tiempo del Estado asignado a la materia electoral entre los partidos políticos, los institutos electorales nacional y locales y los tribunales electorales federal y locales. Sin embargo, en este apartado A también encontramos algunas reglas susceptibles de incumplir. En el párrafo antepenúltimo de la base tercera se establece: los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Si los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir tiempo en radio y televisión,
con independencia de que actúen por sí mismos, es decir, por conducto de sus representantes, o bien que recurran a testaferros, a personas, a terceros, que simulen o ser sus representantes o al revés, no tener ninguna vinculación con los concesionarios de radio y televisión, contratar tiempo para hacer propaganda política electoral a favor de algún partido político o de un candidato. La prohibición es tajante. El derecho de los partidos políticos y de los candidatos está perfectamente delimitado. Para hacer propaganda electoral, solo pueden disponer del tiempo del Estado que ha sido asignado al Instituto Nacional Electoral para esos efectos, para que los partidos políticos y los candidatos puedan hacer propaganda, reservando un tiempo mínimo para las autoridades electorales, federales y locales, tanto administrativas como jurisdiccionales. La mayor parte del tiempo se debe dividir para los partidos políticos y ahora también para los candidatos independientes, aunque para estos en una situación inequitativa evidente. Todos los candidatos independientes son considerados como un partido político nuevo y por tanto se les asigna solo una parte proporcional a la que correspondería a un partido político, una parte proporcional igual del 30% del tiempo del Estado destinado a esta materia político-electoral. Así que nunca, en tanto no haya reforma constitucional, nunca y por ningún conducto, los partidos políticos y los candidatos pueden obtener tiempo en radio y televisión fuera del que les es asignado por el Instituto Nacional Electoral. No importa quién sea el conducto para la contratación. No importa si ese tiempo es otorgado de manera onerosa o de manera gratuita. No se puede utilizar para efectos electorales por los partidos políticos y sus candidatos más tiempo que el concedido u otorgado por el Instituto Nacional Electoral. Esto, por supuesto, motivó muchas reacciones entre la ciudadanía, las organizaciones políticas, organizaciones de ciudadanos, partidos políticos, candidatos, etcétera. Y hubo muchas impugnaciones, tanto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta que el tribunal estableció jurisprudencia determinando que estas restricciones, por estar en la Constitución, evidentemente son constitucionales y por tanto se deben acatar, además de que se consideraron necesarias, razonables e idóneas para contrarrestar lo que había estado sucediendo en la materia electoral, que era la competencia inequitativa entre los partidos políticos fuertes y los partidos políticos débiles, entre el partido hegemónico y los partidos de oposición, con independencia de su fuerza política y de su fuerza económica. También se estableció en el párrafo penúltimo de esta base tercera: ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Sí, no importa quién contrató, no importa cómo contrató, no importa en dónde contrató. Lo que importa es la restricción. Los partidos políticos y los candidatos no podrán adquirir por ningún medio tiempo en radio y televisión. No pueden hacer propaganda fuera del tiempo que les es otorgado por el Instituto Nacional Electoral como administrador único del tiempo del Estado destinado a esta función. Iba a decir, y lo digo, a esta función social, porque es una auténtica función social informar a la sociedad qué partidos están participando, qué candidatos están participando y cuál es la plataforma electoral que están postulando. Ojalá fuera cierta la última parte. Esto es una síntesis de la procedibilidad de la denuncia o queja en la materia de propaganda política y electoral de partidos políticos y candidatos en radio y televisión, conducta que está tipificada en la base A o en el inciso A del párrafo 1 del artículo 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, adelante. Si no, continuamos. La otra hipótesis de infracción, violación a lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la misma Constitución. El artículo 134, en su párrafo octavo, establece la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. ¿Cuál es la propaganda gubernamental? Para mí, toda la comunicación que hace el gobierno de la República. Y gobierno es el elemento del Estado que involucra los tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Adicionados los organismos públicos con autonomía constitucional. Todo esto es el gobierno. Toda la propaganda, toda la comunicación oficial debe ser de carácter educativo, informativo o de orientación social. Toda comunicación del gobierno debe ser de carácter institucional. Está prohibido constitucionalmente, nos dice el revisor permanente de la Constitución, en los tres niveles de gobierno: federal, local y municipal. Toda información debe ser con fines educativos, informativos o de orientación social. Y por si no fuera suficiente, agrega para cualquier aclaración: en ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de un servidor público. Sí, está prohibido que con la propaganda oficial, que con la propaganda gubernamental se haga campaña electoral. Claro, nadie va a decir quiero postularme como candidato A para el año 3000. No, es gente inteligente y simplemente aparece la imagen o la voz o el nombre o el cargo inclusive, o pudiera ser el seudónimo. Sí, para mí, el catálogo que hace el constituyente no es completo. Quizá tendríamos que decir, sin hacer alusión a un elemento personal que identifique al servidor público que está haciendo la propaganda oficial. Y con esto tenemos resueltos muchos problemas y muchos temas. Nadie, con independencia del cargo que ocupe, siendo servidor público, puede hacer promoción de su persona en o por conducto de la propaganda oficial. ¿Puede informar? Sí. Y esto nos va a llevar a meditar sobre muchas conductas que estamos viendo en el tiempo presente. Bien, estas son las dos primeras hipótesis para que pueda proceder el procedimiento especial sancionador. Adelante, Maurilio. Sí, doctor, mi pregunta es en razón de lo siguiente, si bueno, un poquito de la mano con este supuesto, ¿los programas sociales estarían prohibidos durante la etapa de campañas o solamente la restricción es en base a esa difusión que pudiera hacerse de un programa social? Sí, no, lo que estaría prohibido es lo segundo que dijiste, sí, la publicidad. Y no solo la publicidad, sino dar cumplimiento a los programas sociales en actos multitudinarios, porque se convierten en actos de propaganda personalizada. Y además, se debe hacer la precisión que lo que se está haciendo, lo que se está promoviendo, lo que se está cumpliendo, es en cumplimiento de programas sociales que deben estar previstos en el Plan de Desarrollo Nacional para todo el sexenio, no únicamente para un ejercicio fiscal, sino para todo el periodo en que estará el presidente electo o en que puede estar, porque ahora ya tenemos la revocación de mandato del presidente de la República que eventualmente pudiera surtir efecto. Sí, pero efectivamente los programas sociales no tienen por qué dejar de cumplirse, pero se debe de suspender toda propaganda, porque de lo contrario, la propaganda para el cumplimiento de esos programas sociales se vuelve propaganda con beneficio personal de quien hace el anuncio o de quien da la noticia. Sí, tenemos que revisar mucho la Ley General de Comunicación Social, que es regulatoria del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución. Es una ley nueva, perdón, es una ley nueva que entró en vigor en 2019. Fue expedida todavía en 2018 y es regulatoria de este artículo que estuvo muchos años sin ley reglamentaria. La reforma es de 2007
y hasta 2018 se vino a expedir la ley. La reciente reforma que modificó muy poco es de 2014. No sé si queda contestada tu pregunta, Maurilio. Sí, quedó claro. Muchas gracias. Con gusto. Otra hipótesis para que proceda este procedimiento especial sancionador: que se contravengan las normas sobre propaganda política o propaganda electoral. Pareciera que todo quedó en el inciso A, violación a lo establecido en la base tercera del artículo 41, párrafo tercero, o bien complementado con lo previsto en el párrafo octavo del 134. Y además, si tomamos en cuenta lo que está previsto en el inciso C, conductas que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. Por si algo no quedó aquí, está en el inciso B, contravención a las normas sobre propaganda política o electoral. Luego vamos a esta parte, porque no vi quién levantó la mano. Alguien había levantado la mano y no le di el uso de la palabra. Adelante, Héctor. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Regresando un poquito con el primer supuesto de la contratación de los candidatos o partidos políticos, por ejemplo, acá en el lugar de donde soy, que es en la Huasteca Hidalguense, existe una televisión local, no es una televisión abierta, solo tiene acceso pues aquel que tenga telecable, por así decirlo. Entonces, muchas veces los candidatos llegan ahí y tienen espacios de 10, 15 minutos de con esas televisiones locales. Al igual existen radios comunitarias acá en este lado de la Huasteca que no monitorea el Instituto Nacional Electoral. Entonces, con esas también podemos iniciarles procedimientos especiales sancionadores a los candidatos y o a los partidos políticos, atendiendo a que buscan cuando hacen estas entrevistas, las hacen, claro, no firman quizás un contrato, no sé, para decir que contratan su servicio, sino que las tratan de estimular como unas entrevistas. Pero la diferencia es de que ese partido, ese candidato participa 2 o 3 veces al día en esa televisión, en diferentes programas. Entonces, atendiendo en ese sentido, quisiera saber si podríamos denunciar esos actuares de esos candidatos en esas radios y en esas televisiones que no son monitoreadas por el Instituto Nacional Electoral. Gracias, Héctor. El tema no es sencillo, por supuesto, porque hablas de entrevistas. Incluso pudiéramos hablar de conferencias de prensa o pudiéramos hablar de conferencias académicas. Sí, la inteligencia humana es extraordinaria. Entrevístame y pago por la entrevista. Y parece una entrevista profesional. Se debe tener mucho cuidado al analizar estos casos para poder llegar a la convicción de que efectivamente es una entrevista en el que en el contexto de la entrevista se habló del tema relativo a la candidatura o a la posible candidatura. Se tiene que analizar con mucho cuidado el contenido de la entrevista. Nosotros tuvimos un caso, digo nosotros cuando yo era magistrado, tuvimos un caso del que después yo tuve que reflexionar y hacer un acto de contrición de un político, no me acuerdo si candidato a senador o candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, que se hizo entrevistar en el estadio universitario en un partido de fútbol, si no mal recuerdo, fútbol soccer. Y lo tomamos así, como una entrevista.
¿Qué tenía que hacer un entrevistador o un analista político en un estadio deportivo entrevistando a un político? Sí, y le concedimos la razón en esa ocasión al político que se defendió. Para mí, no hablo de los demás, para mí fue uno de los errores judiciales que he cometido en mi vida. No haber puesto un mayor cuidado en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la entrevista. Pero ya la sentencia está dictada. Lo que dice, y muchos hacen eso, van a dar conferencias a las universidades, dan conferencias en línea y alguien, sin querer, así como tú preguntaste, hace una pregunta preparada, una pregunta dirigida a una respuesta concertada con antelación. Pero el otro tema, dice, es televisión restringida, no es televisión abierta, no es para todo mundo. Aquí hay un tema importante también. En materia de interpretación, existe un principio que donde el legislador no distingue, no cabe al juzgador distinguir. Es cierto que la regulación está dirigida fundamentalmente a la televisión abierta. El tiempo del Estado es en la televisión abierta. Y el monitoreo que hace el instituto es en la televisión abierta, aunque ahora creo que también ya en los otros canales restringidos. Sí, pero la prohibición es no podrá adquirir o no podrán adquirir tiempo en radio y televisión para hacer propaganda electoral. Y les decía yo, no importa quién celebra el contrato, no importa si es a título oneroso o gratuito, no importa si es en territorio nacional o fuera del territorio nacional, siempre que esa transmisión sea dentro del territorio nacional. Para mí, tienes razón, Héctor, sería un supuesto en el que se puede presentar denuncia y se podría llegar a la sanción correspondiente. Sí, no hay alternativa, no hay excepción a esta prohibición constitucional expresa, aunque no se establezca en cualquier tipo de televisión. Gracias, maestro. Con gusto, Héctor. Bien, decíamos entonces que se infrinja de otra manera las normas de propaganda política o electoral. El recurrir a estas trampas simulando llevar a cabo un acto académico o simulando llevar a cabo un informe de labores o cualquier otra circunstancia que no esté tipificada ni en el inciso A ni en el inciso C. Hace algunos años, una senadora, no recuerdo si ya candidata o aspirante a candidata al gobierno de su estado, rindió informe de labores. ¿Cuándo los diputados o los senadores habían rendido informes de labores? Que yo me acuerde, nunca. Hasta que hubo estas prohibiciones a partir de 2007. Prohibiciones constitucionales. Y la senadora mandó un oficio al instituto, no recuerdo si ya todavía no era nacional, o si ya era nacional, no recuerdo, pero le manda un oficio al Instituto Electoral, vamos a decir nacional, y al Instituto Electoral local de su entidad. Y les dice, señores, voy a rendir mi informe de labores tal día,
en tal lugar a tal hora. Y convoca, por supuesto, a todo mundo a escuchar su informe. 1 o 2 meses después, manda otro oficio similar a ambos institutos, al nacional y al local, y les dice: señores, voy a rendir mi segundo informe de labores, porque ya concluyó el segundo periodo legislativo del Congreso de la Unión. Y ninguna de las dos instituciones le contesta. Rinde su informe de labores, que obviamente fue un acto de campaña o de precampaña, porque no preciso el tiempo, y la sancionan, la pretenden sancionar, perdón, a petición de un partido político, pidiendo que la declaren inelegible, porque cometió la infracción de rendir 2 informes en el mismo año calendario. Mis compañeros hicieron malabarismos para poder rescatar la inocencia de la senadora, que rindió 2 informes en el mismo año calendario. Yo emití en esa ocasión voto concurrente porque voté a favor. Les dije que probablemente la senadora había incurrido en un error de derecho, creyendo que tenía oportunidad de rendir informe por el primer periodo y por el segundo periodo legislativo. Pero que aún en el supuesto de que ella no estuviera en ese error, ella informó a la autoridad oportunamente. Teníamos los acuses de recibo de los oficios enviados al Instituto Nacional y al Instituto Local. Ella informó oportunamente. La autoridad estuvo en la posibilidad y tuvo el deber de decirle: señora, no puede usted rendir 2 informes en el año. Es cierto que acaba de concluir el segundo periodo legislativo, pero en el año calendario solo se puede rendir un informe, no 2. Y los informes deben ser anuales, no estaba previsto. No pueden ser informes mensuales, informes semestrales o informes por periodos legislativos en el caso de diputados, senadores o diputados locales. Pero si la autoridad tuvo conocimiento oportunamente de que la señora iba a rendir un segundo informe y nada le dijeron, ella pudo haber entendido, como cualquiera otro, que estaba bien lo que estaba haciendo. La autoridad, en el cumplimiento de sus funciones, debió haberle dicho: no puede rendir un segundo informe. Así que por error de derecho, provocado por la negligencia o el dolo de las autoridades, no se le puede sancionar aunque haya cometido la infracción, porque no fue culpa de ella, sino responsabilidad de las autoridades. Sí, en estos temas hay muchos aspectos. ¿Cuántas revistas del corazón hacían propaganda electoral? Aparecían los actores o las actrices con la playera del partido de su preferencia o del partido que les había pagado para hacer propaganda electoral. O en el diálogo, en los diálogos de las telenovelas, aparecía casualmente el nombre de algún candidato o aparecía momentáneamente la transmisión de un acto de campaña. El actor casualmente iba caminando por donde la campaña se estaba llevando a cabo. Son muchos temas que tenemos que revisar en la vida práctica para poder saber cuándo se está pretendiendo hacer fraude a la ley. Aparentemente se cumple, pero en el fondo se está haciendo todo lo contrario.
Sí, el fraude a la ley es el cumplimiento aparente o formal, cuando en el fondo se está incumpliendo lo previsto en la norma. Decía también el caso de la precampaña y de la campaña. Hemos cometido errores, para mí, legislativos o normativos. Veamos lo que establece el artículo 3 de la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Actos anticipados de precampaña. Artículo 3, párrafo 1. Para los efectos de esta ley se entiende por, inciso B, actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. Y como no estamos en este momento en etapa de procedimiento electoral, nadie está haciendo precampaña. Que yo no diría que están haciendo precampaña, sino campaña anticipada. Estamos ante actos anticipados de campaña, pero de acuerdo a la ley, inciso A, los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campaña, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. ¿Van a hacer llamado expreso al voto? Pues obviamente no. La torpeza no es su característica. La inteligencia hace que se puedan llevar a cabo muchísimas conductas para llamar al voto sin decirle vota por mí, sin decirlo expresamente. Desafortunadamente el legislador usó la expresión expreso o expresa, y en el caso de actos de precampaña se ubicó única y exclusivamente dentro del procedimiento electoral, cuando justamente los actos anticipados de campaña y de precampaña se pueden hacer con muchísima antelación. Pero en fin, ahí están estos temas. Otras formas de contravenir las reglas de propaganda política o electoral. Veamos la intervención de menores de edad. Menores de edad que participan en los actos de propaganda electoral, en los actos de campaña electoral. Ya se han establecido tesis, reglas por la Sala Superior para impedir que de manera ilimitada, que sin restricción alguna, puedan aparecer los menores de edad en campañas políticas o campañas electorales. Porque hemos visto también cómo es utilizada la conducta, la actuación de menores para hacer propaganda política o propaganda electoral. En fin, los temas son muchos. Ya llevamos varios minutos y no hemos salido de este párrafo 1 del 470. Pero el procedimiento especial sancionador tiene mucho de contenido. Nos falta mucho que analizar de propaganda gubernamental. Nos falta mucho de analizar de propaganda personalizada, propaganda gubernamental personalizada, y de propaganda ordinaria en radio y televisión, que es infractora de lo previsto en esta base tercera
del artículo 41, párrafo tercero. ¿Qué es lo que debe hacer la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral? El legislador en el párrafo 2 del 470 estableció que corresponde a la Secretaría Ejecutiva, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruir el procedimiento especial establecido en este capítulo, en cualquier momento, cuando se presenten denuncias o de oficio por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres o en razón de género, sin la O, contra las mujeres en razón de género. Sí, en cualquier momento se puede iniciar este procedimiento especial sancionador, ya sea por queja o denuncia de parte legítima o de oficio, inclusive por parte de la propia autoridad. El artículo 471. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, el partido, el ciudadano, la organización interesada presenta su denuncia ante el Instituto Electoral Local. El Instituto Electoral Local no es competente para el conocimiento de este tipo de infracciones en materia de propaganda política en radio y televisión. La única competente o el único competente es el Instituto Nacional Electoral. Por tanto, debe enviar todo lo que haya recibido con motivo de la queja o denuncia al Instituto Nacional Electoral y en específico a la Unidad Técnica del Contencioso Electoral o bien a la Secretaría Ejecutiva para que el titular o la titular de esta secretaría envíe los autos a la unidad técnica competente para este trámite. ¿Qué requisitos debe cumplir la denuncia o el escrito de denuncia? El escrito de denuncia debe contener el nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital. Sí, por eso decía escrito de denuncia, porque no se establece de manera expresa que tenga que ser por escrito y tampoco se establece qué tipo de escrito se puede utilizar en este caso. Sin embargo, a pesar de que existen escritos tradicionales hechos en papel con el lenguaje que todos conocemos, en México, por supuesto, también tenemos el documento actual, contemporáneo, documento técnico o documento electrónico. ¿De dónde deducimos que deba ser por escrito y en escrito tradicional? Del requisito de que no solo ha de contener el nombre del quejoso o denunciante, sino también su firma autógrafa o su huella digital. La firma autógrafa no se puede imprimir o estampar, no se puede hacer, sino en el papel y mediante los instrumentos comúnmente conocidos, el bolígrafo o cualquiera otro que nos sirva para poder firmar. Debe señalar su domicilio para oír y recibir notificaciones. Debe anexar los documentos necesarios para acreditar su personería. Debe hacer una narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia. Lo de expresa sobra. Sabemos que siempre que es por escrito, es una forma expresa de manifestar la voluntad, de tal manera que lo que debemos pedir es una narración clara, sucinta de los hechos, clara, completa y breve. Debe ofrecer y exhibir las pruebas que tenga a su disposición
o bien mencionar las que habrán de requerirse por la autoridad al no tener posibilidad de recabarlas. Y en su caso, las medidas cautelares que solicite. Estos son los requisitos que el legislador establece en el artículo 471, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Quién puede presentar la queja o denuncia? No se nos dice de manera clara en este capítulo qué sujeto de derecho puede presentar la denuncia, a diferencia de lo previsto en el procedimiento ordinario sancionador. En el procedimiento sancionador ordinario se establece que la denuncia se puede presentar por escrito o en forma verbal y lo puede hacer cualquier persona. El artículo 465, párrafo 1, establece cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias. Sí, cualquier persona. Y en el párrafo 2, la queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de comunicación electrónicos. El procedimiento especial sancionador, no. Aunque no existe regla expresa, decíamos, al requerirse la firma autógrafa o la huella digital original, se entiende necesariamente que es en el documento tradicional, documento hecho en papel, puesta la firma del puño y letra, en su caso, de quien presenta la denuncia o queja. Preguntábamos, ¿quién puede presentar la denuncia o queja? En principio, cualquier persona. No hay restricción. No se legitima a nadie en especial, de tal suerte que aquel que tenga conocimiento de la comisión de una de estas infracciones está legitimado para presentar la denuncia o la queja correspondiente. No he podido encontrar una diferencia específica de lo que debe entenderse por queja y lo que deba entenderse por denuncia. Se utilizan en la ley ambas expresiones como si fueran voces sinónimas. Para mí no lo son, pero no he podido encontrar la diferencia en la literatura. Me atrevo a decir que la queja solo la puede presentar el agraviado y la denuncia la puede presentar cualquier sujeto de derecho. Cuando estamos ante la calumnia, ahí sí se establece que solo el sujeto calumniado tiene la legitimación o el derecho de presentar la denuncia. Nadie más, solo el sujeto que ha sufrido la calumnia. El artículo 471, párrafo 2, establece los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa solo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Sí, solo la parte afectada. Pero no es cualquier calumnia, sino es la calumnia electoral. Y nos dice el legislador en este mismo párrafo 2 del artículo 471. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Si no hay impacto en el procedimiento electoral, no hay calumnia electoral, aunque haya calumnia. Y solo el calumniado puede presentar la queja o denuncia. Sin embargo, también ya la Sala Superior ha establecido jurisprudencia de que los partidos políticos pueden presentar la denuncia tratándose del caso de calumnia, porque los partidos políticos son titulares del derecho de defensa del interés público,
y toda la materia electoral es de interés público, por tanto, también pueden presentar la denuncia en estos casos. Un tema que para mí está en el debate es si procede o no actualmente la denuncia o queja por propaganda denigrante o denigratoria. Ya no está ese supuesto como prohibición en la Constitución. Se prohibía antes de la reforma de 2014 a los partidos políticos difundir propaganda política o electoral que contuviera denigración a las instituciones o a los partidos políticos o que calumniara a las personas. Esta parte ya no quedó con la reforma de 2014. Sin embargo, en mi opinión, primero, no hay ninguna facultad para nadie que pueda denigrar a otro sujeto de derecho. Nadie tiene autorización para denigrar a otro. Por tanto, esté o no esté la prohibición en la Constitución, la propaganda denigratoria o denigrante sí es susceptible de motivar una denuncia ante las autoridades electorales competentes. Y por tanto, para iniciar un procedimiento especial sancionador. Además, la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos deben actuar siempre ajustando su conducta a la Constitución y a la ley. Y en ninguna parte la Constitución ni la ley autorizan a denigrar a otro. En fin, un tema que está en discusión, un tema que está en el análisis y cada uno podrá formular su propia conclusión. La mía ya les dije. ¿Qué es lo que debe hacer la autoridad al recibir una denuncia o una queja? Establece el párrafo 4 de este artículo 471. El órgano del instituto que reciba o promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la unidad técnica de lo contencioso electoral. Ya habíamos dicho, es la unidad de lo contencioso electoral la encargada de llevar a cabo todas las actuaciones relativas a este procedimiento especial sancionador hasta llegar a la conclusión de que existe infracción, de que existe uno o más sujetos probablemente responsables de esa conducta antijurídica, caso en el cual debe integrar el expediente que corresponda y enviarlo a la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que dicte la resolución respectiva. Resolución que puede ser en el sentido de declarar que no existe infracción, o bien que existe infracción, pero no hay un responsable de esa conducta antijurídica. Que los considerados responsables no lo son por las razones conforme a derecho que pueda expresar en su sentencia. Pero veamos lo que establece el párrafo 5 de este artículo 471. La denuncia será desechada de plano por la unidad técnica de lo contencioso electoral cuando A. No reúna los requisitos indicados en el párrafo 3 de este artículo. B. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral. C. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de su dicho. Y D. La denuncia sea evidentemente frívola. Ayer o antier, cuando hablábamos de pruebas,
dijimos que la falta de prueba en ningún momento puede ser motivo para desechar la demanda o para tener por no presentado el escrito del tercero interesado o del tercero coadyuvante. Aquí, la regla es otra. Será desechada de plano la denuncia si el denunciante no ofrece ni aporta prueba alguna. Si no hay nada que investigar, no hay nada más que hacer, se revisa con todo cuidado el escrito de denuncia o queja, se advierte que no han sido ofrecidas pruebas, se revisa el expediente, no se encuentran pruebas anexas al escrito y, por tanto, procede el desechamiento. Lo previsto en el inciso A, para mí debemos tomarlo con todo el cuidado y la prudencia necesarios. Establece el legislador que se desechará de plano la denuncia si no reúne los requisitos indicados en el párrafo 3. Pero en el párrafo 3 tenemos requisitos que, en mi concepto, no pueden motivar el desechamiento de la denuncia. Uno de los requisitos es señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. La omisión consistente en no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones será razón suficiente para desechar la denuncia. En mi concepto, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con las notificaciones? Hacerlas por estrados. Nada más. Pero no tenemos por qué desechar el escrito de denuncia. Y el legislador fue demasiado amplio. Procede el desechamiento cuando la denuncia no reúna los requisitos indicados en el párrafo 3. ¿Qué pasa si el denunciante no anexa los documentos necesarios para acreditar su personería? ¿Vamos a desechar? Para mí lo procedente es requerirle. Te ostentas como representante de. ¿Con qué acreditas esta calidad de representante? Exhibe la constancia para acreditar esta representación bajo apercibimiento que de no hacerlo en tanto tiempo, se tendrá por no presentada la denuncia. Sí, porque el desechamiento es de plano, sin actuación alguna. Y cuando estamos revisando y requiriendo, notificando el requerimiento, ya estamos actuando. Por tanto, ya no procede el desechamiento de la denuncia o queja, sino la sanción ante el incumplimiento es tener por no presentada esa denuncia o esa queja. Otro requisito del escrito de denuncia o queja, en su caso, mencionar las medidas cautelares que se pida, se establezcan o se dicten. Si no pido medidas cautelares y nada digo de esto, ¿se va a desechar la denuncia o queja? No. Sí, definitivamente no. Tenemos que cuidar mucho la aplicación de esta disposición. Y no es contradictorio con lo que les dije al principio, de tomar en cuenta la letra de la ley. La letra de la ley o su interpretación jurídica. Y aquí tenemos que hacer una interpretación jurídica. Si el derecho de acceso a la impartición de justicia es un derecho humano, debemos facilitar ese acceso a la justicia y no aplicar de manera letrista disposiciones como esta para deshacernos del trabajo, desechar la denuncia o queja. No, lo justo, lo correcto es hacer requerimientos para que se subsane la omisión que no es substancial
para la denuncia y para el trámite correspondiente. Si la denuncia es evidentemente frívola, pues ahí no hay alternativa. ¿Sí? Se desecha. Cuando lo narrado por el denunciante o evidentemente es fantasioso o no tiene lógica, porque nos ha sucedido de recibir demandas que carecen de todo ejercicio de raciocinio. No vamos a distraernos en ese caso a tramitar en este supuesto un procedimiento especial sancionador, en el otro caso un juicio o recurso, cuando es evidente que el que promovió no goza de todos sus derechos civiles y políticos. En fin. Y el otro tema que de desechamiento, cuando no se ofrezcan pruebas, el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna. Yo he sustentado la tesis en esta materia de que la unidad de lo contencioso electoral, por regla, no tiene necesidad de hacer investigación. No, constitucionalmente hemos dicho que debe ser un procedimiento expedito, sin obstáculos procesales innecesarios, pero de resolución pronta, y lo leímos también en la jurisprudencia, para evitar que se cause agravio irreparable al que pudiera ser víctima de la conducta ilícita objeto de la denuncia. Por tanto, no tenemos por qué estar investigando. Debemos tomar en cuenta únicamente lo dicho por el denunciante en su escrito de denuncia, las pruebas aportadas y lo dicho por el denunciado en la audiencia celebrada para desahogar denuncia, defensa y pruebas. Y con esto resolver. No se trata de un procedimiento de investigación. Yo permanentemente me opuse a esa carga que le impusieron a la autoridad de investigar los hechos para poder admitir en su caso. No. Si el denunciante no nos aporta la narración de todos los hechos y no argumenta con qué pruebas acredita sus afirmaciones y no aporta pruebas, es correcto desechar la denuncia. Que es lo que está previsto en el inciso C de este párrafo quinto, o párrafo 5, mejor dicho, del artículo 471. ¿Dudas, comentarios, observaciones? Maurilio, adelante. Sí, doctor, tengo por ahí una pregunta en relación a las pruebas. En el proceso electoral local 2021 nos llevaron por ahí procedimientos sancionadores, especiales sancionadores, y se sustentaban muchos de ellos en notas periodísticas. En este caso, pues tenemos que no se admiten más pruebas que la documental y la técnica, pero en este caso, si se basan en notas periodísticas, se desecha. ¿Cómo se podría actuar ahí en esos casos? En mi concepto, se debe admitir y se debe resolver, pero las pruebas constantes solo en notas periodísticas son insuficientes. Sí, porque efectivamente el artículo 472 en su párrafo 2 establece que en el procedimiento especial
no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica. Esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia. Sí, María Guadalupe. Buenas noches. Bueno, yo Buenas noches. tengo dos preguntas. La primera Sí, sería en relación a la procedencia de este procedimiento, sí, sobre la limitación que se tiene del tiempo al aire y pues la dificultad que pienso que tendrían entre, bueno, la pequeña línea entre que se respeten las leyes electorales, pero también a su vez que se respete el derecho de la libertad de expresión, porque, bueno, había una jurisprudencia que es la 15 de 2018 en la que menciona el manto protector que tienen los periodistas para sí, que pues tengan esa, no sé, es que a veces como lo mencionaba, el fraude a la ley que intentan como desviar la atención a la violación o de un derecho o a la violación de las leyes electorales. claro. Gracias, María Guadalupe. Sí, efectivamente debemos de tener mucho cuidado, porque el derecho a la información es un derecho humano y el derecho a la información tiene los dos aspectos, el derecho a informar y el derecho a ser informado. Entonces debemos de tener mucho cuidado al analizar la labor que llevan a cabo los periodistas. Si realmente es una entrevista o es algo pactado. No es fácil encontrar la respuesta. Tenemos que analizar con mucho cuidado las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Les decía en el caso en el que yo cometí el error. ¿Qué tiene que hacer un reportero de la política o un reportero que cubre la fuente legislativa o la fuente del instituto o la fuente de la corte o la fuente del tribunal en un partido de fútbol? Sí, desde ahí empieza la duda. ¿Qué hacía ahí para entrevistar a un candidato o aspirante a candidato? Y luego las preguntas formuladas. Si le hubiera preguntado, oiga, ¿usted es Puma? ¿Usted es aficionado al fútbol? ¿Usted quién cree que va a ganar? ¿Quiénes van a jugar? ¿Sí? Si las preguntas fueran de este tipo, quizá casualmente hubo una relativa a la política. Pero si las preguntas todas van orientadas a la candidatura o precandidatura, a la campaña, a quién va a ganar, etcétera, etcétera, pues es evidente que todo esto fue preparado. Que efectivamente debemos cuidar mucho y respetar, por supuesto, la función periodística. Pero si no mal recuerdo, por ahí se dice la auténtica función periodística o profesión periodística. Si se trata el periodismo como lo que es, una actividad profesional. Y como actividad profesional, una actividad que se cumple, que se ejerce con ética. Sí, la línea efectivamente es muy delgada de cuándo sí y cuándo no están llevando a cabo una auténtica actividad profesional de orden periodístico. Sí, la respuesta tiene que ser caso por caso para ver a qué conclusión llegamos. Pero además, si no mal recuerdo, ayer hablábamos sobre la adminiculación de las pruebas. Sí, debemos de tomar en cuenta todos los elementos probatorios que hay en el expediente, los que ofreció y aportó el denunciante o quejoso y las pruebas que ofreció y aportó la persona o el ente de derecho denunciado. E incluso
algunas otras quizá que obren en poder de la propia autoridad, sin tener que llevar a cabo una función de investigación, pero sí llevar a cabo diligencias para mejor proveer. No olvidemos que el que la Unidad Técnica de lo Contencioso forma parte del instituto y en consecuencia que debe tener información de lo que tiene el instituto. Más aún si tenemos presente que la unidad forma parte de la Secretaría Ejecutiva y que la Secretaría Ejecutiva tiene la representación del instituto. Por tanto, tiene conocimiento de todo lo que hace y no hace el instituto, o debe tener conocimiento. Espero contestar tu pregunta, María Guadalupe. No puede haber una respuesta concreta, específica y convincente, sino para cada caso concreto, una respuesta según las circunstancias. Sí, doctor, gracias. Con ¿Puedo gusto. hacerme otra pregunta o dejo A que ver, participen? perdón, porque están Cecia y Janet en lista de espera. Si quieres, después de ellas, haces la otra pregunta, por favor. Adelante, Cecia. Gracias, doctor. Gracias, María Guadalupe, por ceder ahí el espacio. Más que pregunta, bueno, pregunta, comentario, doctor. En el tema menciona el artículo que estamos analizando, que es el 471 de la Ley General, que, bueno, será desechada la denuncia cuando los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral. Quiero yo entender, o entiendo, salvo que esté yo malinterpretando o mal comprendiendo el artículo. Vamos, un ejemplo muy burdo. Yo no puedo llegar ante la Secretaría Ejecutiva del INE y presentarle una denuncia porque me acaban de robar, ¿no? O porque me acaban de abrir mi coche. En efecto, sería desechada, lógicamente. Pero si yo estoy denunciando un espectacular, quiero yo entender que entonces no puede decirme la Secretaría Ejecutiva del INE, un espectacular, vamos, en materia de Claro. propaganda política. No puede, quiero yo pensar, no puede decirme la Secretaría Ejecutiva, ¿sabes qué? A mi punto de vista, no constituye una denuncia en materia política electoral y entonces la desecho. Porque dice, según la Secretaría Ejecutiva, que de los hechos que él advierte así de leer mi denuncia, considera que no hay infracción en materia electoral. Mi punto de vista es, no me la puedes desechar por eso porque ahí tú ya te estás pronunciando sobre el fondo de la litis o de la denuncia que yo te estoy presentando y estás invadiendo u ocupando una facultad o competencia que no te corresponde. Eso es facultad de la sala regional especializada, entonces tú no me la podrías desechar así. ¿Sería el caso, doctor, o estoy ahí yo mal en el tema? No, yo creo que tienes razón, Cecia. Hemos establecido tesis de jurisprudencia de que no se puede desechar una denuncia con argumentos de fondo. Pero ¿cómo puedo yo llegar a la conclusión de que los hechos denunciados no constituyen violación en materia de propaganda político-electoral sin hacer un estudio de fondo? Si necesito analizar los hechos, las pruebas, para decir no hay propaganda electoral. Por tanto, la violación no es en materia de propaganda electoral y se desecha. En el momento en que le decimos no puede ser argumentos de fondo, ya no puede desechar. Si la ley le otorga a la unidad esta facultad, pero realmente lo que debe hacer la unidad es admitir. Me tocó vivir una experiencia que recordé ahora que hacías tú este ejemplo. Llegué a un estado de la República y había espectaculares, como parece que está sucediendo ahora en varias partes del país. Había espectaculares que decía Buganza, el mejor. Y abajo, con letras pequeñas, Café de Veracruz. Sí, ¿qué propaganda es? Pues solo algún inocente puede decir que no es propaganda política electoral.
Es evidente que se trata de propaganda política electoral, pero para esto necesito hacer un estudio de fondo, ¿sí? Y admitir o desechar. No me acuerdo también hace poco, bueno, ni tampoco hace ya creo que 7 años, en algún otro estado de la República, decía, fulanito, el mejor hotel de la ciudad. ¿Sí? Eso es propaganda electoral. Vamos a desechar la denuncia diciendo, es que se está anunciando el hotel, no es propaganda electoral. Ya hicimos un estudio de fondo. Para mí, el desechamiento no debería de ser facultad de la unidad de lo contencioso, sino, como dices, de la sala regional especializada. Recibir la denuncia, desahogar la audiencia por los plazos breves, obviamente la admisión previa, insisto, por los plazos breves, y ahorita vamos a eso, y mandar a la sala regional especializada con la opinión. Se debe sobreseer en este caso porque la materia no es electoral. ¿Sí? Pudiera ser, no en los ejemplos que pusimos, en donde sí es materia electoral. Sí, admitimos, aquí está el expediente, no hay nada que investigar, está todo probado, están las pruebas en el expediente, sala, resuelve lo que consideres pertinente. Sí, yo creo que esta causal de improcedencia y de desechamiento difícilmente la podemos concretar en la práctica porque la jurisprudencia de la Sala Superior prohíbe a la unidad hacer pronunciamiento de fondo para el desechamiento. Sí, y entonces, en su caso, el sobreseimiento tiene que ser una actividad de la Sala Regional. Espero que hayamos coincidido, Cecia. Adelante, Janet. Hola, doctor. Hola. Yo tengo es pregunta y duda. Sí. He visto la mayoría de los PES que he visto son en tema de violencia política por razón de género contra mujeres. En ellos, al momento de ofrecerse pruebas, hay algunos tribunales que admiten los mensajes privados de redes sociales como medios de prueba. Sí. Pero cuando se integran esos medios de prueba, se argumenta que la violencia por razón de género, por lo regular, son acciones de ocultamiento, donde la víctima no puede aportar este tipo de evidencia más, como que más visible. Entonces, la mayoría de esos aportes de medios de prueba siempre terminan siendo mensajes privados, mensajes de redes sociales. Entonces, me he percatado que hay algunos tribunales que sí los admiten como esa parte de contribuir a esclarecer y por decir, estos delitos de ocultamiento, este tipo de violencia política por razón de género, pero hay otros tribunales, o he visto algunos votos particulares donde los magistrados afirman que no se deberían de admitir como tal esos medios de prueba porque aunque la víctima esté involucrada dentro de esos mensajes privados, el simple hecho de exhibirlos como medio de prueba hace un tipo de violación a la privacidad de la persona a la que se está denunciando. Entonces, estos medios de prueba, a veces, cuando ya se está en el estudio del asunto, terminan, en un mal, o sea, no terminan a favor de la víctima, o sea, son como que desechadas, como que no las admiten, pero otros tribunales sí. Entonces, ahí como que tengo duda, ¿qué medios de prueba entonces se podrían acreditar en este tipo de violencia que tiende a, la mayoría de las ocasiones tiende a ser de ocultamiento, o las personas que están presenciando este tipo de violaciones, este tipo de violencias,
se quedan calladas porque pues no les conviene quedar mal con los partidos. ¿Ahí cómo opera o cómo serían los medios de prueba? A ver, Janet, un tema complejo. ¿Qué tipo de prueba es, en En tu el opinión? último que observé fue el presidente de un No, partido. perdón. Naturaleza jurídica de la prueba. ¿Qué tipo de prueba es? Ya mm, vimos el tema. mm, 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 ¿Alguien le quiere ayudar a Janet? ¿Esos mensajes qué Ayúdenme. tipo de prueba son? Déjame ver. ¿Serían técnicas, doctor? Son pruebas Sí, técnicas. técnicas. Son normalmente mensajes por WhatsApp. ¿O no te referías a ese tipo de mensajes, Janet? Sí me refiero a ese tipo de mensajes, pero mi duda es por qué en algunos resoluciones hay magistrados que hacen los votos particulares diciendo que esa prueba técnica no debería ser admitida para controvertir ese tipo de denuncias en los PES. Bueno, eso habría que preguntarles a los que votan en contra o leer sus votos particulares para ver en qué sustentan su argumentación. Los han sustentado en el sentido de que son violatorios a la privacidad de las personas a las que se denuncian. No, porque ese mensaje salió ya de su ámbito de influencia. Si hubiera quedado en su teléfono o en su aparato electrónico, no habría llegado a la víctima. Si llega a la víctima, ya no está a la disposición de quien lo mandó. Quien lo mandó ya no tiene control sobre ese mensaje enviado. El único control que podría tener, no sé el tiempo que se tiene, es borrarlo, eliminarlo para todos. Pero si ese mensaje ya quedó grabado en el aparato correspondiente de la víctima, ya es un documento de la víctima, ya es una prueba de la víctima, porque justamente por haberlo recibido, es víctima. Si no lo hubiera recibido, no sería víctima. ¿Víctima de qué? Acuérdense que el derecho rige sobre conductas exteriorizadas, sobre voluntad exteriorizada. Por eso decimos, la norma jurídica es externa. Si se quedó solo en el pensamiento del victimario, no hay víctima ni hay conducta ilícita, jurídicamente hablando. Si se quedó el mensaje en el aparato y no fue enviado, no hay víctima ni victimario. En el momento en que se envía, ya salió de la zona de influencia del que lo mandó. Y ahora quien recibió y que es víctima de violencia, dispone de ese elemento para poder acreditar. Si no, sería únicamente su dicho. Perdónenme el ejemplo, pero cuando o en los lugares donde todavía el divorcio es por causa, divorcio que la teoría denomina necesario, yo le digo que no es necesario, sino contencioso, todo divorcio es necesario. Cuando la causal de divorcio es por injurias o injuria grave, tenían los jueces que preguntarle, ¿y qué te dijo? Y tenía la víctima que decir las palabrotas, como decimos vulgarmente, las palabrotas que le dijeron, para que el juez pudiera calificar si efectivamente era una injuria grave o no. Así también la víctima de violencia. Si solo dice soy víctima de violencia de parte de fulano, me insulta, me agrede, me ataca psicológicamente, me minusvalúa como ser humano, me desprecia, sí, pero ¿y con qué acreditamos?
¿cómo sabemos que efectivamente recibió el mensaje? Si se tiene que presentar, cuando lo tiene. Aquí está. Es la prueba contundente de que efectivamente hubo la conducta que se imputa como conducta de violencia en contra de las mujeres por razón de género. Si no, no tendríamos pruebas, sería el dicho de uno frente al dicho del otro. Sí, así Muchas que gracias. para mí sí es prueba y puede ser prueba técnica o prueba documental moderna. ¿Por qué? Porque consta en un objeto y está escrito en el lenguaje que hablamos todos o más o menos todos, dependiendo de las palabras que se utilice. Sí, pero está escrito en español y casi siempre todas esas palabras están aceptadas por el diccionario con independencia de que no siempre se aconseje su uso. Bien, si no hay alguna otra intervención, daremos por concluida la sesión de hoy. Son las 9:01 y no quiero exceder del tiempo que nos han fijado. El tema, como pueden advertir, es sumamente amplio. Tal vez por eso dijeron en el programa breve exposición del procedimiento especial sancionador. En la próxima sesión vamos a tratar de ubicarnos en el recurso de revisión. Vamos a tratar de dedicarle 1 hora al procedimiento especial sancionador y la segunda hora al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Les agradezco mucho su paciencia, su presencia, su atención, sus intervenciones y nos veremos el próximo lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias a ustedes también. Gracias.